A ver, ya, ahí estamos, ya. Mil disculpas, parece que es mi internet. Ok, a ver, esto les estaba mostrando, por eso ya se desconectó. Está muy mal el internet. ¿Me están escuchando? ¿Están mirando mi pantalla? Sí, genial. Ya, a ver. Ya. Si están mirando mi pantalla, significa que ya, pues sí están visualizando. Este manual de seguridad vial es a nivel local, ¿no es cierto? A nivel del Ecuador. Aquí justamente ustedes pueden encontrar una serie de información, dependiendo obviamente del ámbito en que ustedes lo requieran. Hay en tema de introducción, planeación urbana y seguridad vial, usuarios de las vías, infraestructura vial, siniestros y catálogo práctico. Este catálogo práctico es justamente en donde hay diferentes alternativas. Ejemplo, lo que es la pacificación del tráfico, lo que tenemos, estrechamiento de carriles, ¿ya? Entonces, este ejemplo para quien tenga relacionado a la infraestructura. Entonces, en el tema de infraestructura, ¿qué se puede realizar? ¿Ya? Puerta de entrada, chicana, o sea, todo lo que comprende en infraestructura que se puede realizar. Y si ustedes se fijan, bueno, ahí está la explicación, ¿no? De qué se trata, cuáles las directrices para la instalación, el impacto que genera y los beneficios en términos de reducción de siniestros de tránsito del 15 al 40%. Entonces hay muchísimo, ¿ya? Esto es en tema de intersecciones. Vamos, por acá debe haber algo referente al factor humano, entiendo. Es igual el tema de la accesibilidad, ciclovía, recuadro de las bicicletas, carril exclusivo. Me parece que no hay en relación al factor humano. Eso debe de estar entonces tal vez en seguridad vial. Zonas escolares, no le encuentro referente al factor humano como tal. Más está orientado, ejemplo, al factor vial. Imagino que por ahí también debe estar el factor vehículo. Pues de pronto esto les puede servir, repito, como guía en planeación urbana y seguridad vial. Otra vez me boto de la sala. No sé si ahí ya están observando mi pantalla. Está muy malo el internet. En toda esta página, yo sí desde que recuerdo les he compartido anteriormente. Si no, en este momento ahí no estoy compartiendo. Ahí les envío el enlace para que lo revisen. Es muy interesante y lo más importante es que eso es a nivel ya local, ya con los diferentes ajustes o reajustes que puede tener, se puede necesitar a nivel de país. ¿Sí? Listo. Bueno, no sé si hasta ahí estamos. Eso en cuanto a la tarea. Si tienen alguna pregunta, otra vez. A ver, no sé si ya me están escuchando, están mirando mi pantalla. Parece que el día de hoy el internet está con varias fallas. ¿Me están escuchando ya ahí? ¿Están mirando ya mi pantalla? Sí, ingeniero. Ah, ya. Esperemos no sigan habiendo estas interferencias con el internet. Ya, vamos a revisar la unidad final, unidad número 5, donde básicamente lo que vamos a revisar son los índices de accidentabilidad, mortalidad, morbilidad, eh, respecto a la población y respecto al parque vehicular.
Esto sobre todo pues ya concluir, incluso ya lo que corresponde a las diferentes temáticas de esta asignatura, que incluso no es muy complejo, ¿ya? Entonces, recordarnos, ¿cierto?, de que dentro de los dos grandes problemas del tránsito como tal, a nivel general, a nivel mundial, vamos a hablar siempre de lo que es el congestionamiento y la accidentabilidad. Esto como los dos grandes problemas que enfrenta como tal el tema del tránsito o el problema del tránsito. Dentro de ella, justamente al hacer referencia de la accidentabilidad, hablamos de un orden como tal de prioridades, donde está en juego, está básicamente considerado lo que es la vida humana. Es decir, cuando se produce un siniestro, tenemos personas heridas, fallecidas, ¿ya? Y obviamente los daños materiales o a la propiedad pública o privada, ¿ya? Entonces, de ahí que las diferentes regiones, naciones, localidades van generando su cuadro o su reporte de siniestros de tránsito y esto a su vez van generando en los índices como tal, es decir, ya en tema de porcentajes, para saber si aumentó, se disminuyó o se mantuvo o básicamente qué es lo que pasa. Esto sea a nivel diario, mensual, semanal, anual, ¿sí? Dependiendo obviamente de cuál pueda ser, en este caso, el requerimiento. Dentro de ello, para quienes, ejemplo, están relacionados a la parte de ya de investigación netamente de siniestros de tránsito, siempre vamos a tener, ¿no es cierto?, una causa, que esta causa inicialmente puede ser la causa aparente hasta que justamente se lleve el proceso y obviamente una vez llevado el proceso se dictamine cuál es la causa real, es decir, el siniestro, el siniestro de tránsito, cuáles son los involucrados, ¿ya? ¿Dónde fue exactamente la ubicación? Cuál fue el resultado, es decir, en heridos, fallecidos, el conductor, pasajero, ya, o tipo de vehículo, en hora, toda esa información. Entonces, justamente aquí es lo que vamos a revisar ya en poder representar por medio de unos, en este caso, fórmulas que nos permitan hallar justamente el índice de accidentabilidad, mortalidad, morbilidad respecto a la población y respecto al parque vehicular, ¿ya? Entonces, obviamente, para qué nos va a servir o para qué nos puede servir hallar estos índices como tal, de acuerdo a justamente la cantidad de personas fallecidas y de personas heridas prácticamente respecto de una población va a ser distinto, va a ser diferente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, solamente la Ciudad de México como tal, su capital, tiene más de 20 millones de habitantes. Entonces, a nivel de nuestro país, entre todos los habitantes, no llegamos a ese porcentaje de solamente una ciudad. Entonces, hay una diferencia obviamente marcada. Pero el asunto es porque en el tema ya de los resultados, por ello justamente, dependiendo de cuál es básicamente la localidad donde se vaya a realizar el tema de hallar estos índices, obviamente va a depender. Porque, por ejemplo, para alguien el resultado en alguna localidad me va a salir entre 10 y 15. En cambio, para otra localidad de pronto me va a salir entre 500, 520, 530. Entonces, son valores y justamente son proporcionales de acuerdo a estas características que les menciono, ¿ya? Dependiendo, vuelvo y repito, de la localidad, de la población, ya del tramo de carretera, países o básicamente de la red vial donde se pueda realizar, donde se quiera indagar sobre estos índices, ¿ya?
Entonces, para esto justamente se va a necesitar o se requiere de diferentes fórmulas matemáticas. La primera es respecto a la población, el índice respecto a la población. ¿Qué es lo que vamos a tener en los dos casos? Tanto respecto a la población como respecto al parque vehicular, vamos a tener el índice de accidentabilidad, ya el índice de morbilidad y el índice de mortalidad. El índice de accidentabilidad obviamente hace referencia al número de siniestros, mal llamados accidentes de tránsito, ¿sí? Morbilidad o el índice de morbilidad hace referencia a personas heridas, ¿sí? Es decir, que tuvieron algún daño, y ahí, bueno, tenemos heridas permanentes, heridas parciales, ¿sí? Y que básicamente no resultaron fallecidas. Y el índice de mortalidad, este sí hace referencia al número de personas que fallecieron, ¿ya? Esto en el primer aspecto, relación al número de habitantes, básicamente por eso hacemos referencia a la población. Esto está expresado por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Por cada 100.000 habitantes. La diferencia, entonces, con respecto al parque vehicular es que va a ser en relación o por 10.000, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia. Respecto a la población, 100.000. Y respecto al parque vehicular, 10.000, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ya en la fórmula inicial? Me dice índice de accidentabilidad, ya, respecto a la población. Un ratito. Ya, ahora decía reacción. Índice de accidentabilidad respecto a la población. ¿Cuál es la nomenclatura? Las siglas. La I mayúscula, que significa obviamente índice, y A significa en este caso de accidentabilidad, el slash o la línea inclinada sobre P, es decir, sobre, en este caso, la población. ¿Ya? En este caso, pongámosle con todas mayúsculas. Ya, aquí, antes de pronto tener este error. Ya, aquí ubiquémoslo sobre P mayúscula, P, en todos los casos, P mayúscula. Ya, y acá también. Ok. Listo, ahora sí, entonces, recuerden, el I y ahí son subíndices, ¿sí? Por favor, eso sí les pido, diferenciar. Básicamente es esto, ¿no es cierto? Lo que ustedes tienen ahí es esto, la I sub A sobre P. Ya no de pronto, como se observado en algunas ocasiones, ubican esto, I A sub P. Ya esto prácticamente no es un subíndice, ¿sí? De pronto, explico esa parte, ¿ya? Eso tenerlo en cuenta. Es I subíndice A sobre P, ¿ya? ¿Cómo insertan ejemplo ustedes de eso aquí dentro de Word, del PowerPoint? Ejemplo, van acá a insertar en símbolo, ponen ecuación, ¿ya? Entonces aquí van a ubicar y nos dentro de la ecuación. Donde dice aquí, escriba la ecuación. Y se me salió nuevamente acá, símbolos, ecuación. Otra vez.
No, no me quería salir. Ya, está ahí. Y entonces el subíndice, buscamos acá. Fracción, índice radical, buscamos cuál es el que tiene el subíndice. Aquí está justamente índice. Si se fijan, aquí dice subíndice, superíndice. Es decir, en la parte superior, cuando ejemplo queremos decir metros cuadrados. Acá está el que me interesa a mí, el que me dice subíndice. Entonces ubico ahí. Incluso aquí me salen para ubicar y acá en el subíndice ubicaría A, slash, rayita, P, ¿ya? Ahí estoy diciendo de manera correcta el índice de accidentabilidad respecto a la población, ¿ya? Eso por favor tenerlo en cuenta, no cometan en caso algún error, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula para esto? Me dice índice de accidentes en el año por 100.000 sobre el número de habitantes. Entonces indica obviamente el número de accidentes en el año por cada 100.000 habitantes, donde es útil comparar para ciudades, entidades, sistemas, carreteras semejantes en base económica. Eh, ¿Cuál es la relación justamente? Porque no va a existir un porcentaje o un valor que me indique justamente si está bien o está mal. Eso es lo que quiero explicarles. Como les decía, no va a haber que máximo me va a salir 100 o máximo me va a salir 20 o 30. Van a haber distintos valores y eso justamente va a depender de el número de accidentes, de ejemplo, en un año por el número de habitantes. Porque no es lo mismo, como les decía, comparar una ciudad, Ciudad de México de 20 millones, como por ejemplo comparar Daule con una ciudad eh, totalmente diferente en la cantidad de habitantes. Entonces, ahí justamente la pertinencia. ¿Ya? Obviamente me permite comparar ciudades, entidades como tal, sistemas, me permite todo eso, ¿sí? Pero aclaro esa parte. Respecto a la morbilidad, es lo mismo. El sufijo o las iniciales para representar morbilidad es MORB, ¿sí? Es decir, MOR. En este caso, la fórmula será índice el índice perdón, de morbilidad respecto a la población, sí, eso es lo que me está indicando acá, es igual al número de heridos por año, es decir, por 100.000 sobre el número de habitantes. Entonces, como miran, básicamente lo que vamos a tener, que va cambiando es este, número de accidentes, número de heridos, ¿ya? Y en la mortalidad igual, número de muertos en el año. ¿Ok? Eso es básicamente lo que va a ir cambiando. Y la denominación, es decir, para mortalidad será MORT respecto a la población, es decir, respecto a sobre P. ¿Ya? Pues hasta ahí tienen alguna pregunta. Imagino que no. Es muy similar, totalmente similar el índice respecto al parque vehicular, que es lo que básicamente cambia aquí. Obviamente su denominación ya no es sobre P, ¿no es cierto? Ahora será sobre V, ¿ya? Y no será sobre 100.000, sino será sobre 10.000. Eso es básicamente lo que va a cambiar. Entonces, al igual que el caso anterior, los índices de accidentabilidad, morbilidad y mortalidad ya son respecto al número de vehículos registrados en el año o número de vehículos registrados respecto a 10.000 vehículos, ¿sí? Que son estándares justamente que se consideran, ¿ok? Entonces, el índice de accidentabilidad, recuerden igual, respecto al parque vehicular, deberá estar sobre V. Si está si está aquí y su A sobre P debe estar, entonces eso se entiende que es respecto a la población, ¿ya? Eso tenerlo muy en cuenta. En todo caso, aquí ya está la fórmula que me dice igual al número de accidentes en el año por los 10.000 y sobre los números de vehículos registrados o matriculados.
¿Cómo entonces sabemos de esta información? Número de accidentes, por ejemplo, en el año lo encontramos en un cuadro de siniestrabilidad y número de vehículos registrados podemos encontrar en el anuario, de pronto podemos encontrar en las páginas en las diferentes direcciones de movilidad, ejemplo de Guayaquil, de Ambato, de Quito, ¿sí? O donde podamos encontrar un anuario estadístico. Entonces, indica, ¿no? Justamente, ¿no es cierto?, el número de accidentes por cada 10.000 vehículos, útil para comparar ciudades y entidades, aunque exista diferente base económica, es decir, esto, ¿no es cierto? Aunque exista diferente base económica, es decir, características que lo diferencian de una ciudad de otra. ¿Ya? El índice de morbilidad, entonces, igual será básicamente lo mismo, lo único que cambia es, ¿no es cierto?, respecto al parque vehicular y acá respecto al número de vehículos registrados, y obviamente aquí ya no será sobre 10.000, no será sobre 100.000, sino sobre 10.000. ¿Ya? Y el índice de morbilidad de igual manera, ¿sí? Acá cambia la V, acá ya no es sobre 100.000, sino sobre 10.000 y acá vehículos registrados. ¿Ok? Esas son las 6 fórmulas básicamente que ustedes requerirían. Hay otros índices, ¿ya? Que, claro, de pronto en alguna ocasión se pueda requerir, se pueda solicitar. Básicamente, este índice de accidentabilidad respecto al kilometraje de viaje, que es justamente el que tenemos acá, ¿no es cierto? Acá está el índice de accidentabilidad respecto al kilometraje de viaje, ¿ya? Es básicamente el número de accidentes por 1.000.000 de vehículos kilómetro, obviamente de viaje, y se expresa sobre, o es igual a, y en este caso, su A sobre K es igual al número de accidentes en el año por 100, por 1.000.000, es 1.000.000, ¿sí? El TPD, el tránsito promedio diario, es el tránsito promedio diario y él es la longitud del viaje, es decir, básicamente cómo está representado, ¿no? Eh, como el caso, un tramo determinado de una carretera, el valor de BK, es decir, vehículos kilómetro, eh, vehículos kilómetros de viaje al año. También se puede determinar multiplicando el consumo anual de combustible por el rendimiento promedio. Este índice es útil para comparar núcleos de población, entidades, países, carreteras o individuales. Ya, entonces necesitamos esta forma, ya que incluso es lo que tenemos acá, solamente que aquí ha representado como tal en forma donde BK representa el número de vehículos kilómetro de viaje al año, donde justamente está dado por el TPD, es decir, el tránsito promedio diario, ya esto multiplicado, tránsito promedio diario, es decir, 365 días del año, ¿no es cierto? Por L, que L vendría a ser la longitud del viaje. Esto cuando queremos respecto al kilometraje de viaje. A ver, aquí están ejemplos respecto a justamente este índice de severidad, ¿ya? Este índice de severidad tal vez no es muy común encontrar, ¿ya? Porque generalmente se necesita o es necesario de cierto tipo de información como tal. Ya este índice tiene en cuenta la gravedad justamente de los accidentes en términos de daños materiales, heridos y muertos con respecto al número de vehículos que entran en la intersección durante un año. Y aquí justamente está una fórmula para poder calcularlo, donde me dice que el índice de severidad es igual al NAD sub E por 1.000.000 sobre 365, donde este NAD sub E
es el número de accidentes equivalentes por daños materiales, heridos y muertos equivalentes en daños materiales. Es decir, básicamente como un conglomerado, donde este NAD ya es el número de accidentes con daños materiales solamente, el NaH, número de accidentes con heridos, que es justamente lo que tenemos acá, ¿no? Y el NaM, número de accidentes con muertos, es básicamente el que tenemos acá. La fórmula, o en este caso, los dos tipos son F1, ya, donde me dice que el costo de AH, es decir, AH básicamente tendríamos accidentes con heridos, y AD tendríamos solamente accidentes o los costos de, en este caso, accidentes solamente materiales, ¿no? La otra relación F2 es esta, costo AM, es decir, eh, con accidentes con muertos, y costo AD, es decir, solamente con daños materiales. Bueno, esto es para justamente hallar este índice de severidad, ya determinando, lo que queremos llegar es a esto, ¿no es cierto? Hallar esto, ¿sí? Pero obviamente para ello necesitamos el NAD sub B. Entonces, el NAD sub B me dice que es igual, ¿no es cierto?, al número de accidentes equivalentes en daños materiales, heridos y muertos. Esto equivalente en daños materiales, es decir, básicamente lo que tenemos acá. Entonces, para ya de pronto, si en alguna ocasión queremos justamente hallar un poco más al detalle este índice de severidad, pues ahí lo tenemos, ¿sí? Primero hallar este NAD, ya en relación a los costos, en este caso que tendría por AH, es decir, AH accidentes con heridos, y AD, es decir, accidentes con daños materiales, nada más. Vamos a ver un ejemplo donde podamos aplicar con esta forma. ¿Ya? A ver, entonces primero el ejemplo con los índices como tal. Ya, ahí deben estar mirando mi pantalla. ¿Sí? Ok. A ver, el ejemplo uno que tenemos aquí, justamente en el enunciado, dice: un país, en un año determinado, un país de 70 millones de habitantes tiene registrados 6.360.000 vehículos. Durante dicho año se presentan 181.260 accidentes, 73.390 heridos y 8.264 muertos, fallecidos. Se desea determinar el índice de accidentabilidad, morbilidad y mortalidad teniendo en base o como base la población y el parque vehicular. ¿Ya? Es decir, básicamente, ¿qué es lo que tendremos aquí? Hallar el índice de accidentabilidad, mortalidad y morbilidad respecto tanto a la población como al parque vehicular. ¿Ya? Entonces, primero respecto al parque vehicular. Entonces recordarán, insertamos como ecuación, ¿ya? Vamos acá al subíndice. Busquemos acá el que dice subíndice. Ubiquemos ahí. Y en este caso A sobre P, ¿no es cierto? Lo que nos salió subrayado. Insertemos de nuevo. Ecuación. Ya aquí subíndice. Ya.
y A sobre P igual, ya ahí me decía que era igual, ¿cierto? Necesito ubicar una fracción, ubico, ahí está, en este caso era la fórmula, insertemos, ¿no? Que era número, pongamos en todo caso, número de accidentes en el año. Esto era multiplicado por 100.000, ¿no es cierto? Eso podemos poner separación. Ya es igual sobre el Número de habitantes. Perfecto. Ya. Entonces, copiamos de ya toda la fórmula para no estar insertando nuevamente. ¿Ya? Número de accidentes en el año, ¿cuántos eran? ¿Cuántos serán el número de accidentes en el año? A ver, 181.260. 181.260. Ya, eso multipliquemos por 100.000. Número de habitantes, ¿cuánto tenemos? 70 millones. Ya, ok, listo. Nada más nos queda ahí por realizar el cálculo. ¿Ya? ¿Cuánto les salió? No sé si quieren ubicar los resultados del numerador o denominador o ya el resultado final. ¿Cuánto les salió? A ver, ¿cuánto les salió? 258.94. 258.94. Ya, a ver, me comprueban ese resultado todos. ¿Sí? Sí, correcto. Ya. Vamos a insertar asimismo para el índice de morbilidad. Tal vez ustedes pueden adelantarse. Igual, aquí subíndice. ¿Cuál era la forma de presentar respecto a a la morbilidad? El número de heridos por 100.000 dividido por el número de población. Ya, a ver, déjenme poner esto. Como fracción. Ya me decían número heridos, ¿no? Al año por 110.000. Perdón, 100.000. Y abajo, número de... Habitantes. Ok, listo. Copiamos la misma fórmula. ¿Cuáles serían los datos? A ver quién me va indicando. ¿Cuáles son los números de heridos? 73.390. Mm, ahí estoy. Ya hay el número de habitantes. 70.000. ¿Cuánto? 70 millones. 70 millones. Ah, sí, ¿Cuál es el resultado? 104.84. 4.84. Perfecto. Y vamos al índice de mortalidad. Igual insertemos como ecuación. ¿Cuál eran las siglas para el índice respecto de la mortalidad? Inmor. Mor, slash, Sobre P. P, ¿cierto? Ya, fracción, arriba era número. De fallecidos.
por 100.000 dividido por el número de habitantes. correcto. Sí, dos. Ya, número de fallidos, ¿cuántos eran? 8.000. Ahí está. 264. Número de habitantes. 70 millones. Ok. Ya. ¿Cuál es el resultado? 11.80. 11.80. 11.80. Ya. Listo. Ahora ahí está, verán, respecto a la población de mortalidad, morbilidad y mortalidad. ¿Ya? Vamos respecto al parque vehicular. Es igual. Insertemos una ecuación. Esto incluso lo pueden de pronto copiar, ¿ya? Respecto al parque vehicular, ¿cómo teníamos? Y su Temprano. A dividido para B. Para B. ya, eso es igual. ¿Qué teníamos en el numerador? Número. El número de accidentes por 10.000. Por 10.000 dividido para número de vehículos matriculados. Ya, de vehículos. Bueno, número de vehículos